www.mantrafm.com.ar. הקריאה הגדולה. מנקודת האור אשר בדעת אל, יזרום האור אל דעת האדם. מנקודת האהבה אשר בלב האל, תזרום האהבה אל לבבות אנוש. יישוב מורה עולם על פני האדמה. מהמרכז שבו נודע רצון האל, תנחה תכלית את רצונות האדם הפיוטים, תכלית אותה מורי אנושות יודעים ומשרתים. מהמרכז אשר נקרא המין האנושי, תוגשם תוכנית האהבה והאור, ויחתם הפתח אל הרע. יהי רצון ויחדשו אור האהבה עוצמה את התוכנית על פני האדמה. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad. ¿Cómo están por ahí? ¿Dispuestos? Supongo que sí, a conversar con nosotros, a conversar de un tema que nos puede interesar, ¿no? De tipo espiritual, de tipo conocimiento de nosotros mismos a nivel psicológico y a nivel espiritual. Siempre viene bien, aunque no el tema no lo terminemos en el día, queda planteado para seguir investigando entre todos y después nos acordamos cuando encontramos otras citas o tenemos alguna experiencia, nos acordamos de algunos programas y así vamos andando entre todos grupalmente. Enorme agradecimiento a Radio Mantra FM y a Cristina en los controles, que nos permiten juntarnos cada miércoles y hacer, ¿no?, este ritual que a mí me agrada mucho y supongo que a mis compañeros también, y agradecer a todo el grupo de Sirviendo a la Humanidad que buscan citas en diferentes autores, en diferentes referentes, buscan imágenes, manejan audios y videos, para que el programa se plante al aire y después se difunda, ¿no? Y agradecidos a ustedes, queridos oyentes, que a veces nos mandan sus opiniones, sus preguntas. Ahora que no tenemos el chat, tienen que salir por YouTube. Y bueno, y en el Facebook también dejan sus comentarios, nos da mucha alegría cuando tenemos alguna opinión de ustedes porque nos impulsa a seguir, ¿no? Bueno, y vamos a ver acá al lado de la mesa quién está. Al lado mío lo encuentro a Arcano, el de Barcelona. ¿Cómo estás? Hola, pues mira, muy bien, buenas tardes. Una oportunidad más, ya son bastantes, muchas, de estar aquí semanalmente en el grupo. Lo cual hay que decir que es un incentivo espiritual, porque además tiene mucho que ver con el tema que tocamos hoy. Estamos en la edición 622. Perdón, 25. 7, Bueno, 12 sale 12. No, 13. 13, tres. 13 sale, qué bien, qué interesante eso. Pues nada, estoy muy bien. Hace fresquito, pero bueno, es la época que toca. Claro. Bueno, y al lado de Jesús está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros con este tema tan esencial, tan básico y esperando escuchar vuestras reflexiones, vuestras opiniones, las vivencias, porque así nos enriquecemos todos y aportamos bueno. Así que muchas gracias por la oportunidad. Siguiendo en el círculo está Marcela, desde Tucumán, Argentina. Hola Dani, hola queridos compañeros, a los oyentes que nos dejan los mensajitos, muchas gracias. Acá muy contenta con este tema que vamos a conversar hoy, vamos a ver qué nos sale y bueno, como siempre, muy agradecida por la oportunidad de estar aquí sirviendo a la humanidad. Así que muchas gracias. Bueno, y siguiendo la rueda está Rafael. Rafa, desde Valencia, ¿cómo estás?
Sí, hola, sí, muy bien, buenas tardes. Pues aquí contento y motivado como siempre para participar, compartir, aprender y aportar lo que podemos y en definitiva lo de siempre, compartir con todos vosotros y con los que nos escuchan lo que podemos saber, conocer, intuir, etcétera. Genial. Y cerrando el círculo mágico de Sirviendo a la Humanidad está Jesús, el otro Jesús desde Sevilla. Pues hola Daniel, hola compañeros, hola oyentes, queridos todos. Pues muy bien, en este intento de estar permaneciendo atento, a ver que cada día nos da esa oportunidad de renovar las intenciones, nuestros anhelos más elevados, más aspiracionales, más divinos, si se puede llamar de alguna manera. Y bueno, pues vamos a ver qué da de sí este intento. Vamos a ver qué da de sí. Sí, vamos allá. Hoy vamos a hablar de la intención espiritual de estar atentos. Hace un tiempo, cuando mencionábamos las reglas operativas del Agni Yoga, atención, serena expectación y adaptabilidad, una amiga de Argentina dijo, y la intención es muy importante, no se olviden de la intención. Claro, ella era lectora y muy reflexiva de lo que nos decía Vicente Beltrán Anglada y seguramente había leído algo que relacionaba a la atención con la intención espiritual. Por eso hoy estamos con este tema, ¿no? Hay que aclarar que podríamos hablar de dos tipos de intención. Una, la intención de la personalidad o el ego o el yo inferior, la intención psicológica, en última instancia, que puede ser un simple deseo o un proyecto de la mente inferior de lograr algo. Me gustaría comer una cierta comida, un deseo. Quiero mejorar mi vida profesional y para ello voy a estudiar mucho. Ahí hay un proyecto mental. Estos deseos o anhelos de la personalidad bien podrían confundirse con la intención de nuestra vida. Hay un refrán popular que seguramente conocerán, que dice, de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno. Esas buenas intenciones que nunca se llevan a cabo porque se asientan en emociones y pensamientos que, como sabemos, vienen y van y se olvidan fácilmente. Pero hay otra intención, que es la intención espiritual, que también podríamos llamar propósito espiritual o monádico. Cuando hablamos de espiritual, estamos hablando de la mónada o espíritu, que es el anclaje o punto de contacto de Dios en los seres humanos. Dios es también la vida, con mayúscula, que se manifiesta en todo lo que existe. O si lo prefieren, también podríamos llamarla la intención de la conciencia una. Esta intención espiritual, cuando está presente, no falla nunca, es permanente, está siempre allí, esperando que estemos atentos, a que vivamos con atención la mayor parte del día para hacer acto de presencia. La intención espiritual tiene el propósito de transformar al ser humano falible y finito en un ser sabio y eterno o inmortal, como lo son los seres esos muy elevados que llamamos los maestros de sabiduría. Para terminar esta presentación, podríamos decir que la intención espiritual o propósito de nuestra esencia espiritual, que somos nosotros mismos en un nivel sutil y elevado, está esperando que de alguna manera hagamos silencio o silenciemos a nuestra personalidad o ego a través de la atención, para que ella, la intención espiritual, se manifieste o se haga presente en nuestra vida cotidiana. Cuando la intención y la atención se unen, ocurren cosas maravillosas, según se nos dice. Se caen los velos que ocultan planos y niveles de existencia
que actualmente están vedados para nosotros si vivimos distraídos o inatentos. Nuestro espíritu mónada, que es lo que realmente somos, tiene la intención de que vivamos atentos en forma permanente, que tengamos una atención estable y sin esfuerzo, que sea nuestro estado natural de vivir, pues es allí donde comienza un camino espiritual que se denomina la corriente iniciática o de expansiones de conciencia, que nos llevará a realizaciones inimaginables para mayor gloria de la entera humanidad. De todo esto estaremos conversando hoy, así que vamos a leer unos párrafos y luego conversaremos entre todos. Adelante. Más allá de las palabras y los posibles vacíos que pueden llegar a generar, sumérjase en la experiencia que le propongo y vívala. Es allí donde su sed podrá ser calmada. La atención firme y permanentemente dispuesta en cualquier acto dinámico que realice le otorgará experimentar el mundo bajo nuevos supuestos cognitivos. Atender de manera ininterrumpida el presente que está sucediendo le otorga la capacidad de desdibujar el yo en la actividad mental que interpreta. Esto pertenece al sendero del Dharma de Sesa. Este eterno ahora, estando aquí, exige ser descubierto y realizado. ¿Cómo? De la manera más fácil y al propio tiempo de la manera más difícil, la de estar viviendo cada momento con toda la intensidad de nuestro ser. La intención, la voluntad, solamente se expresan en esta atención que le depositamos a todas y cada una de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Cuando hay atención, se produce el gran milagro. Dentro de la fruición inmensa de ese estado de atención, el yo se disuelve, porque el yo es un producto de la mente, un producto del deseo y un producto del cuerpo. Al llegar a este punto, solamente nos queda afianzar la intención de la mónada a través de la atención humana. No se trata de un mecanismo mental de aproximación a valores más o menos espirituales. Se trata simplemente de la ley mediante la cual ustedes son. Y al realizarse están verificando la redención completa de sus vehículos, pues a través de la atención que surge de una intención monádica, la mente desaparece, el yo no existe. Párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El mago y la ley de polaridad. Bueno, como ven, tanto la palabra intención y la palabra atención tienen un significado espiritual profundo y está utilizado por Vicente Beltrán Anglada de una manera muy técnica, si podríamos decir, muy específica, ¿no? Hicimos un programa, creo que cuando hablábamos de la intención decíamos que era monádica, viene del propio espíritu, de esa parte más sutil de nosotros mismos que no está siempre visible, pero que está. Y bueno, la intención siempre está y la atención la vamos ejerciendo de a poco, intentamos estar atentos en forma permanente, y cuando se unen la intención y la atención, pasan cosas, ¿no? Muchas veces nos preguntamos qué sucederá, cómo viviremos cuando el yo deje de tener su presencia dominante en nuestra vida,
cómo será cuando despertemos. Taylor nos hablaba del despertar, cómo será vivir cuando despertemos y bueno, un poco cuando la intención y la atención se juntan, aparece otra vida en el ser humano que lo capacita para contactar niveles superiores y para desarrollar cualidades espirituales que le permitirán ser un mejor servidor, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, ¿qué les parece, compañero, todo este asunto de la intención y la atención? Pues mira, entiendo que primero está el silencio profundo y la soledad espiritual entendida, es decir, el silencio y la soledad de depender exclusivamente de uno mismo. Y esto ya es fruto de la atención. Pero la atención es muy importante a tal extremo que rasga precisamente todos los velos que impiden que ese contacto con la mónada se produzca. Cuando esto sucede, le podemos llamar conciencia contemplativa, serena expectación, máxima atención. En realidad es el arquetipo de realización de la raza futura, de la raza que probablemente venga a finales de la era de Acuario. Vaya. Bueno, teníamos otro texto que se me pasó, creí que ya habíamos leído los tres, así que adelante, Carmen, con ese texto. Sí, dice así. En la medida que vuestra atención se vaya extendiendo a todas las áreas del ser, en la medida que la intención monádica pueda ser consciente de los tres mundos del esfuerzo humano a través de la profundidad de nuestra atención, iréis siendo advertidos de cosas, de reinos y de mundos que todavía constituyen misteriosas incógnitas o lugares sagrados, velados todavía a vuestra investigación espiritual. Pero en la asiduidad y profundidad de vuestra atención, iréis resolviendo con éxito vuestro intento como discípulos. Resumiendo, dijo el maestro, finalizando su respuesta a la cuestión formulada. La serena expectación es la intención de Dios expresando a través de la atención del hombre su sagrado intento de ser consciente de la vida de la humanidad para liberar de los acontecimientos kármicos y elevarla luego a su más glorioso y elevado destino. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su libro Diario secreto de un discípulo. Bueno, sigamos con los aportes. ¿Qué te parece, Rafa? Sí, yo creo que la intención o propósito en sus distintos niveles, como decimos, pues depende de una influencia interna y otra externa. La interna es la demanda interior. Se puede decir de otras maneras, pero los seres humanos tenemos distintos niveles de demanda y de demanda interior. Si hablamos de lo espiritual, que es de lo que tratamos aquí, es una demanda que varía en cada ser humano. Esto que estamos hablando aquí, pues hay muchos seres humanos que si estuvieran presentes, pues no estarían de acuerdo, no les interesaría, porque faltaría esa demanda interior. Y otros seres humanos, pues sí, les motivaría por esa demanda. Y luego está la influencia externa. Por ejemplo, cuando se explica, cuando nos explican, cuando explicamos, como en este programa y de muchas otras maneras, con argumentos adecuados, con una cierta conciencia, entonces puede ser un estímulo que llamamos externo, que puede ir despertando esa demanda interior. De tal manera que es como un ir oscilando o simultaneando la influencia externa, las explicaciones, el comentar, el compartir, como estamos haciendo aquí y se hace en infinidad de ocasiones, y luego pues la demanda interior, ese misterio de la demanda que depende de nuestra trayectoria, de nuestra alma. Y luego quería decir que esto de la intención depende de las tres cualidades o potenciales básicos, que es voluntad, amor y luz, pues de la voluntad o propósito. Pero cuando esa voluntad, que puede ser la corriente, que es la del ego, la de la personalidad, que nos mueve a hacer cosas correctas o incorrectas, es una cosa, pero la que estamos hablando es una voluntad superior, una voluntad espiritual que es
que es menos corriente, que es menos habitual. Y para aumentar esa voluntad se necesita las otras dos componentes, la luz de la inteligencia y esa luz la aumentamos con la atención. Cuando más atentos estamos y más podemos prolongar esa atención, entonces la luz aumenta y al ver con más claridad brota la voluntad y se abren brechas hacia la voluntad superior. Y el potencial de amor, que no es lo mismo que el deseo se confunde con la voluntad, pero la voluntad del ego, ¿verdad? Pero la voluntad, cuando estamos amando o estamos abiertos, sintiéndonos como una unidad, eso también motiva. Y entonces se estimula esta intención o propósito. ¿Propósito de qué? Pues de lo que hablamos, de seguir avanzando, de seguir tomando conciencia de lo que somos y ayudando a los demás, compartiéndolo con los demás. Pues a mí me ha gustado lo que habéis dicho ambos. Creo que nosotros estamos haciendo, de alguna manera, todos los seres humanos, estamos haciendo un viaje de la conciencia, desde nuestra personalidad a ese ser que lo abarca todo y que le ponemos nombres como naturaleza, divinidad, el universo, en fin. Y lo cierto y verdad es que dentro de la gama de los deseos, nosotros tenemos que ir culminando una vivencia, una experiencia en los distintos planos de conciencia en los que estamos. Y evidentemente todo lo que llamamos espiritual, que procede de lo elevado, únicamente tiene sentido o tiene la propia presencia o viene a tener lugar en nosotros cuando nosotros hemos tenido ya la experiencia de lo inferior, cuando hemos sido capaces de redimirlo, cuando hemos sido capaces de entender nuestras vivencias en los niveles de la personalidad. Cuando estos deseos, estas ideas, estas creencias se van integrando y uno va trascendiendo el área y el límite de su propia personalidad, aparece esa llamada, porque inevitablemente uno ya está colmado, ya no tiene sentido el agotarse en una experiencia que en sí misma ya está agotada. Cuando el anhelo espiritual aparece, entonces empieza a fusionarse la atención con la intención monádica, que es o como decimos, es una intención que viene de lo alto, de lo elevado. Y ahí se produce, los primeros dos párrafos nos lo han hablado de una manera distinta, la desaparición del yo, el yo se disuelve, decía un texto, y en el otro se decía el yo se desdibuja. Y entonces la presencia se hace patente y esa presencia es un no tiempo, es el presente que acontece y al que realmente no se le puede dejar de prestar atención, porque hay un estado que viene, como decía Jesús al principio, tiene que ver con un estado, con una actitud contemplativa. Uno no es diferente de lo que está aconteciendo, uno se está abrazando a aquello que está sucediendo y le está prestando, pues como bien decía Rafael, toda su voluntad, todo su amor y toda su luz. Uno es parte con todos sus atributos en plenitud de lo que está sucediendo y hay una armonización, una especie de casamiento, de unificación de esa intención de Dios como lo expresaba en el último de los textos, que me parece una definición muy, muy interesante de lo que es la serena expectación, ¿no? La intención de Dios expresada a través de la atención del hombre. Es decir, ahí hay una fusión en realidad de la atención y de la intención, ¿no? Entonces, bueno, estemos muy atentos, muy presentes a lo que estamos viviendo, porque yo creo que en esa atención sostenida es cuando se va disolviendo el yo, diluyendo el yo, y va apareciendo lo superior, de modo que no hay que hacer grandes cosas, simplemente hay que estar muy presentes, amar mucho lo sencillo, lo pequeño, darle pie a que eso hable y que eso pues se exprese en plenitud. Bueno, pues estaba escuchando a Jesús y ha expresado algunas de las ideas que tenía
en mente, porque también me llamó la atención la misma frase de Vicente sobre la serena expectación, la intención de Dios, expresando a través de la atención del hombre su sagrado intento de ser consciente de la vida de la humanidad. Es como si Dios se hiciera carne en nosotros a través de la atención, que fuera esa la llave para que esa intención de lo divino tomara conciencia de lo humano, de este mundo, ¿no? También pensaba en cómo los seres humanos tenemos esta gran oportunidad como un eslabón entre los reinos inferiores, el mineral, el vegetal, el animal del que somos parte, y los reinos superiores, espirituales, maestros. Entonces, qué gran oportunidad tenemos y cómo tendríamos que estar cada vez más conscientes para aprovechar este sagrado don de la atención, de la conciencia misma, de ser conscientes que no tienen otros reinos, y cómo cuidarla, cómo investigar para hacerla presente, esa conciencia cada vez mayor, pero no una conciencia que evidentemente empezamos pues por ser conscientes de lo más cercano que es la personalidad de nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Nos vamos trabajando, comprendiendo, aprendiendo a amar e integrar estos diferentes cuerpos que componen la personalidad, no como algo a rechazar, sino como algo a comprender, y en esa comprensión y en esa luz que le arrojamos y ese amor trascender para poder ser los recipientes de energías más elevadas. Entonces, en la medida que esta personalidad se va comprendiendo, como he dicho, iluminando, se va acallando, porque en el fondo creo que todos los deseos de la personalidad o las intenciones son intenciones de amar y ser amados por caminos incorrectos, por caminos de necesidad. Entonces, cuando se van acallando esto porque vamos contactando con un amor o con una luz que ya no tiene que ver con la necesidad, sino con la fuente que la origina, o con Dios mismo, o con la mónada, se va silenciando la personalidad y ahí se puede ir ya manifestando lo que es la intención de Dios. Y me parece algo tan sublime que casi no me atrevería a hablar de cuál es esa intención, pero esa intención es conciencia pura y una intención, una voluntad de ser, de expresarse, de manifestarse y de manifestar esas cualidades que nos componen como almas y como mónada, que habéis dicho y aludimos muchas veces, el amor, la luz y la voluntad superior. Así que bueno, es un camino a investigar, un camino a vivenciar, a ver qué ocurre cuando se van acallando esa personalidad y ver qué energías surgen y empezar a comprender en la medida que podamos, más que comprender, quizá manifestar o fundirnos con esa voluntad divina que se haga en nosotros. Y bueno, en la medida que podamos, porque siempre, como hemos dicho, pues hay asuntos de la personalidad que quizás se tengan que resolver, mirar, estar ahí, pero bueno, estamos en camino y es una hermosa tarea y es hermoso saber el que somos co-creadores con Dios en este planeta y que podemos ser su manifestación aquí y bendecir a los demás reinos. Entonces, pues bueno, qué hermoso, ¿no? Tratarlo y considerar esta posibilidad y en la medida que podamos ir acercándonos a ella. Bueno, qué cosas lindas que están presentando, que nos ayudan a comprender este tema. Y bueno, cada persona que tiene una experiencia espiritual
a medida que va profundizándose esa experiencia, también se va profundizando la atención. Es una atención más dinámica, como hemos nombrado al principio. No se trata de otro tipo de atención como es la que podemos prestar a través de la mente. Y a medida que se va experimentando y experimentando el tema de la atención, de la serena expectación, incluso de la adaptabilidad, el ser, si fuera como una flor, se va abriendo que se abre a los influjos de los rayos del sol, así también recibe y experimenta esa intención espiritual, como si fuera ese océano en la gota. Y aquí está un punto interesante, me parece, del Agni Yoga, que es la adaptabilidad, y esa adaptabilidad a lo superior. Entonces, cuando se va desarrollando de manera muy simple, natural, a través de ese mismo dinamismo que va experimentando en la experiencia cotidiana, en la experiencia misma de la vida, ese ser espiritual, cada ser humano va experimentando una apertura que es tal que va realizando esos espirales que le corresponden de una manera muy distinta. Entonces ahí es cuando la atención, me parece, y ese propósito, esa intención espiritual en esa unidad van abriéndose como si fuera una espiral y hay una comprensión mayor de todo y un cambio radical, ya que estos arquetipos que ustedes han mencionado, que el ser humano va a ir realizando a lo largo de todo su camino espiritual, bueno, van a ser trabajados de una manera muy distinta, de una manera consciente, y sobre todo esta atención, que es como una palabra mágica, hasta que uno la va vivenciando, tiene una importancia crucial para el desarrollo evolutivo cotidiano de cada ser humano. Entonces sería estar atentos, silenciosos, vivir serenamente expectantes, porque ya ese propósito, esa intención espiritual seguramente ya está en ese desenvolvimiento para nuestra vida espiritual. Bueno, recuerdo cuando hacíamos el programa El océano en la gota y que decíamos que el océano es Dios y la gota es el ser humano, ¿no? No es la gota que cae en el océano, sino el océano que penetra en la gota. Y cuando nosotros miramos desde la personalidad que somos, nuestro anhelo de ir conquistando planos de existencia dentro nuestro es una conquista individual del ser humano. Pero pareciera que las cosas no son así, sino que el gran protagonista de toda la existencia es Dios. Dios, o si no les cae bien la palabra, de la conciencia una, de la inteligencia suprema, que coloca un anclaje, un enganche en cada ser humano, que ese enganche es el espíritu, de donde viene la intención, ¿no? Hacia nosotros. Y si estamos atentos, ocurren cosas. Entonces, es muy diferente a decir, yo conquisto los mundos espirituales y me uno a Dios, donde yo soy el principal, a decir, si estás atento, la intención de Dios o de la mónada o del espíritu, la intención, esa energía, va a contactar con tu atención y ahí cambia la cosa. Claro, para que nosotros podamos permitir que la intención del espíritu o de la esencia espiritual que somos, que también somos, ojalá que seamos más eso que la personalidad, hemos de estar atentos, y en la atención, hemos dicho muchas veces, se genera un silencio, una vacuidad, un vacío
donde al no estar el ego, que se disuelve, puede manifestarse, ¿no?, lo superior, la conciencia una, la inteligencia suprema o el propio Dios. Entonces, este asunto de la intención y la atención nos lleva a que lo más práctico así en nuestro estado evolutivo, que nosotros mencionamos lo más elevado, pero todavía no es una vivencia real, en nuestro estado evolutivo lo que nos queda es tratar de estar atentos en forma permanente. Y lo que nos ocurre es que nos distraemos. Y al distraernos, bueno, el proceso se trunca. Nosotros es como que hacemos una resistencia a que la mona de espíritu o esencia espiritual se manifieste en nosotros. Pero si sabiendo todo este asunto, insistimos en estar atentos, le buscamos la vuelta a estar atentos, a no olvidarnos de estar atentos, a ver cuando estamos inatentos, volver a estar atentos, es cuando comienzan a producirse cambios por la presencia de esa intención de lo superior en nosotros, ¿no? Así que, bueno, dejamos este primer bloque y vamos a las noticias. Novilunio de Piscis. En novilunio ponemos la atención en un servidor de la humanidad. Ponemos a tu consideración la obra que realizan o realizaron y, si fuera posible, fortalecer sus manos, su obra en servicio a la humanidad. El lunes 20 de febrero realizaremos la meditación del novilunio de Piscis a las 8 horas de Argentina, 12 horas de España, por esta radio. En esta oportunidad vamos a conversar sobre Alan Watts, filósofo, sacerdote anglicano, escritor, interpretador de filosofías asiáticas. ¿Cuál fue su legado a la humanidad? Te esperamos el próximo lunes para conversar sobre este interesante tema. Y ahora queríamos llamaros la atención a las playlists que tenemos en Sirviendo a la Humanidad. Y precisamente, valga el juego de palabras, llamando la atención, hay una que es una playlist sobre la atención. De modo que, bueno, os invitamos a explorar el significado y el valor de esta atención, que la ponemos nosotros atención con A mayúscula, a través de la playlist. Esta es una lista de reproducción de vídeos, como bien sabéis. Y bueno, pues se trata de varios vídeos, de varios programas anteriores de Sirviendo a la Humanidad. En concreto, resaltamos un total de 12 programas sobre la atención que están todos a vuestra disposición. Destacamos: atención. ¿De dónde surge la atención? Atención a nuestro interior. Profundizando la atención. Bueno, esto entre otros temas bastante interesantes todos ellos. Bueno, suscribiros al canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad es una de las posibilidades que os ofrecemos, invitamos, para recibir las noticias del canal. Allí sabéis que podéis dejar vuestros comentarios y compartir los programas si os parecen interesantes y bueno, pues sería estupendo. De modo que nada, esperamos la visita al canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Y bueno, hoy sin más dilación vamos a ir ya con el segundo bloque de este Sirviendo a la Humanidad, en el que tratamos y abordamos el tema tan interesante de la intención espiritual de estar atentos. Y antes de pasar a leer varios textos que den pie a las reflexiones, yo quería traer a colación una de las menciones que hizo Rafa antes en nuestra primera parte del programa. Y recalcó la necesidad de tomar conciencia de que están presentes siempre la voluntad, el amor y la inteligencia. Y yo me preguntaría, bueno, por las mañanas, desde primerita hora de la mañana, ¿cuál es nuestro anhelo espiritual? ¿Hay algún anhelo que tenga que ver con el Padre, con la voluntad espiritual? Y nosotros somos el Hijo, ¿por qué no? Y si somos el Hijo, estamos unidos a ese anhelo, es decir, hay en nosotros un amor, un sentimiento, un íntimo y último de unidad con esa voluntad superior, con ese Padre.
somos sus hijos que estamos dispuestos a hacer un servicio inteligente, un servicio activo. Vamos a poder ser en esa intención unida del Padre, ser su universo manifestado lleno de luz. Bueno, son reflexiones en voz alta. Y nos vamos a los textos. Marcela, adelante con el primero. Si yo pudiera estar atento todo el tiempo, resolvería entonces mis problemas. Pero no estamos atentos todo el tiempo. Es imposible. Nuestros nervios no lo resistirían. Nuestro mismo cerebro físico es incapaz de mantener una alerta continua. Pero si uno estuviera atento a la inatención, entonces descubriría por sí mismo, naturalmente, cómo se produce la atención sin esforzarse. Escuchad, por favor. No digáis, trataré de hacerlo, sino hacedlo, efectivamente. Es decir, prestad atención a vuestra inatención que genera conflicto. Párrafos de Krishnamurti del libro Conflicto entre el hecho y la imagen. La serena expectación surge de la intención espiritual o propósito monádico, pero para que esta intención pueda introducirse en el alma, precisa de las dotes de atención natural previamente desarrolladas, al menos hasta cierto grado, por los discípulos espirituales del mundo. La línea de comunicación entre la intención espiritual y la atención mental se halla en el centro Ajna, teniendo este centro su doble vertiente, una de carácter superior que asciende hacia el centro coronario y otra inferior que desciende hacia el centro cardíaco, la sede principal del trabajo del discípulo. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su libro Diario secreto de un discípulo. Muchas gracias, Marcela y Carmen, por estos textos. Y yo te quería hacer una pregunta, Jesús. Aquí en este último de los textos parece que se nos está hablando de una especie de hilo de conciencia que une el corazón con el Sahasrara, ¿no? Con la voluntad superior. Hay una intención muy clara de potenciar los chakras superiores. De hecho, la filosofía oriental, las prácticas pasan por focalizarse precisamente en el centro Ajna, que es precisamente un punto de fusión de energías, una personalidad integrada y presidida por el alma. Evidentemente, si esto acontece, hay que entender que el propósito divino aposentado en el centro coronario pues puede invocar la energía precisamente del centro cardíaco. Es una forma de entender de los muchos triángulos que se pueden hacer, y este es muy importante, porque nos daría a entender algo algo interesante, esa atención o esa intención manifestada continuamente, que es ni más ni menos la consecuencia de tener una clara focalización en los chakras de la cabeza. Esa característica está, los que nos han precedido hablan de ello. El propio Alan Watts también habla de ello, y tantos instructores como han habido. El problema es la práctica, y el problema es que en el mundo occidental todo es muy complejo y encima tenemos un sistema de formación de imágenes, de procesar las imágenes, de pensamiento, de deseos, etcétera, que prácticamente la limpieza que tenemos que hacer es tan grande que a veces desistimos del empeño final, de continuar activos. Quizá, Rafa, toda la cuestión finalmente pudiera sintetizarse en dónde está la gravedad, es decir, cuál es nuestra conciencia, cuál es el peso de la gravedad de nuestra conciencia, en qué territorios de nuestros vehículos está la conciencia, dónde está focalizada nuestra conciencia, porque eso imprimirá de alguna manera el tipo de deseo o de anhelo que se pueda llegar a tener. Pues sí, creo entender que según cada persona, donde esté más polarizada, pues entonces puede ser el punto de partida para que esa posible demanda, creciente demanda, que como decíamos,
puede ser estimulada, pues vaya facilitando este crecimiento. Si tenemos una polarización mental, pues sabéis que a veces la mente pues es fuerte, poderosa, y cuando es poderosa cuesta más detenerla, silenciarla. Entonces un posible actitud puede ser la de hacernos el propósito de prestar atención, aunque no sean las cosas estimulantes, interesantes, motivadoras, cosas que estamos acostumbrados a ver, pero cuando le prestamos atención, seguimos viéndolas. Quizá captamos algún detalle más, pero lo más interesante no es lo que vemos, sino el cambio que se produce al prestar atención, una atención desde el punto más profundo que podamos. Recuerdo que Antonio Blay hablaba mucho de estar atentos hacia afuera, pero también hacia adentro, hacia el yo que está atento. No imaginárnoslo, sino darnos cuenta que somos un yo que está atento, que darnos cuenta que estamos atentos. Esto se puede decir de otras maneras, ¿verdad? Entonces, al estar atentos, no solo es ver con más precisión, si es con los ojos lo que vemos, sino tratar de intuir más que sentir, para ir afinando las palabras, intuir que somos un yo que está atento. Y entonces empezar con cosas cotidianas, siempre estamos empezando, y esto, sin darnos cuenta posiblemente de los pasos, pues nos irá abriendo más la conciencia de un modo más profundo. Y si estamos polarizados en el sentimiento de amor, pues lo mismo, el amor nos motiva también, nos puede motivar a estar atentos. No es el deseo, me estoy refiriendo al amor como un estado más elevado, más sutil del deseo, ya que el deseo es como una especie de sombra o de amor, pero a un nivel vibratorio más inferior. Entonces, según donde estemos situados, podemos partir de ahí, pero siempre llegamos a lo mismo, la atención, que nos abre la luz de la inteligencia y por la comprensión. Y entonces, desde esta atención, podemos ir trabajando cada uno como más motivados nos encontremos. Pues qué bien, qué explicación más clara, Rafa. Yo creo que antes hemos apuntado que esto es un proceso natural y por tanto no debiéramos de ver aquí artificios mentales ni cosas muy complejas. Y tú, yo creo que has vuelto a resaltar la clave de algo que es muy sencillo, es simplemente prestar atención a algo que tenemos presente delante y tenemos infinitas oportunidades a lo largo del día a estar muy atentos haciendo lo que estamos haciendo. Si estamos con esa atención, se diluye el yo y estaremos en un estado de contemplación, de comunión con lo que se está haciendo. ¿Qué te parece, Dani? Que bueno, varias veces en este grupo y en otro decíamos estar atentos a todo lo que ocurre o todo lo que estamos haciendo, si nos estamos bañando, si estamos trabajando con la computadora, y también nos reíamos y decíamos si estamos lavando los platos, la vajilla, si lo estamos haciendo con atención. Y uno con esa imagen dice, ufa, otra vez me toca lavar la vajilla, los platos. Pero fíjate que si uno lo hace con atención, no solo está siendo útil para la economía y organización de la casa, sino que está despertando a un nuevo estado de conciencia, hacer con atención el plato. Y los platos son todos iguales. ¿Cómo mantiene uno la atención en el segundo y en el tercer y en el cuarto plato sin distraerse? Pero uno puede, lo mismo caminar e ir hacia el trabajo. Thich Nhat Hanh decía, cuando dejen el auto en el estacionamiento y tienen que caminar 500 metros hasta el trabajo, hasta la oficina, caminen con atención. Y él, de caminar con atención, hacía toda una cosa muy importante. Entonces, lo mismo cuando hacemos la meditación de silencio y decimos, prestemos atención a la respiración.
no es la respiración en sí lo importante es la atención a la respiración. Cuando hay atención, hay silencio. Entonces, a mí me da risa porque en las conferencias de Vicente Beltrán Anglada a veces aparecen como que Vicente pierde un poquito la paciencia y está hablando, por ejemplo, del silencio y diciendo que es importante el silencio, y entonces termina el párrafo diciendo, ¿por qué no practicáis el silencio? Y creo que también ha dicho, estar atentos. ¿Por qué no estamos atentos? Porque esa es la cuestión fundamental, porque digamos, la parte superior, que es la intención que viene del espíritu o mónada, está siempre dispuesta, está esperando que estemos atentos. Y cuando estemos atentos el suficiente cantidad de tiempo del día, no vamos a pasar de estar desatentos a estar atentos las 24 horas del día, pero en una determinada proporción de atención se va a unir la intención con la atención. En el centro ajna, como dice acá en el último párrafo, el del entrecejo, y de ahí va a tirar dos líneas, una hacia arriba el coronario, la voluntad, y otro hacia abajo el corazón, el amor, ¿no? Y entonces ese triángulo de chakras superiores va a activar, digamos, poderes espirituales que nos van a hacer vivir de otra manera, se van a abrir los velos de los mundos superiores, lo que ocurre en el mental superior, en el búdico, en el átmico, y vamos a entrar a vivir de otra manera. Entonces, prestar atención es fundamental, y la intención ahora sabemos que está siempre dispuesta, y que cuando se une la intención espiritual y la atención ocurren cosas maravillosas. Esto no importa si no lo practicamos aquí ahora ya nosotros, esto ahora ya lo sabemos. Entonces, como dice Krishnamurti, que es casi imposible que pasemos de la inatención a la atención total, dice, por lo menos presten atención a ver si están inatentos. Y eso también lo decía, Vicente lo decía de otra manera, decía, cuando ustedes se dan cuenta que no están atentos, es porque volvieron a estar atentos, porque si no, no nos daríamos cuenta, seguiríamos enganchados con el ego que nos lleva de aquí para allá, pensando, sintiendo en actividades que son repetitivas, el piloto automático. Así que bueno, los programas nuestros son para eso, para plantear un tema, dejarlo sobre la mesa para que lo reflexionemos, lo investiguemos, y sobre todo para ver si podemos implementar cosas prácticas en nuestras vidas que nos van a ayudar a ofrecernos para que Dios lleve a cabo su plan, ¿no? Pues mira, muy bien, en relación con las cosas prácticas, para Carmen o para Marcela, una cosita muy práctica, que es muy sencilla. Cuando nosotros hacemos silencio, podemos en la vida práctica, en la vida cotidiana, estar prestando atención a algo de manera que no esté nuestra imaginación y nuestro deseo pululando. Y simplemente cuando hacemos silencio de deseos y de pensamientos, resulta que estamos en comunión con la cosa que estamos haciendo, por sencilla que sea. Ahí hay una especie de trabajo muy eficiente por hacer. ¿Qué os parece? Bueno, sí, evidentemente cuando se produce ese silencio entramos en comunión con aquello que estamos haciendo. Y me ha recordado uno de mis alumnos que son adolescentes y me explicaba hoy cómo él es corredor de atletismo y cómo cuando estaba en la carrera él se concentraba tanto que dice, desaparece todo y solo existe el movimiento. Dice, y entro en silencio. Entonces me llamó la atención esta forma de describirlo, un adolescente que no tiene por qué saber nada del silencio, pero que lo ha experimentado, y él no tiene esas palabras para decir que desaparece el yo, pero me lo describía así, como que desaparece todo, ni me doy cuenta ni de dónde estoy y simplemente corro, ¿no? Entonces, creo que en este proceso de irnos dando cuenta cada vez más conscientes de las energías que nos componen,
hay momentos en los que entramos en esa comunión y entonces saboreamos de alguna manera el silencio. Y aunque la intención haya sido o no haya sido la intención era pues simplemente a lo mejor ganar una carrera, ¿no? Y era más bien de la personalidad, pero de alguna forma le ha dado una experiencia de qué ocurre cuando estamos en esa comunión. Entonces, la personalidad va buscando, en un principio, busca esos momentos también de comunión porque siente como que hay una expansión de las fronteras de uno mismo. Y que esto se va a canalizar con las cosas que nos gustan y tenemos habilidad, pues sea correr, tocar un instrumento, ahí se darán estos momentos de unidad y de silencio. Pero, ¿qué ocurre para que estos momentos se vayan expandiendo en toda nuestra vida? Porque en nuestra vida no siempre estamos haciendo esas cosas en las cuales tenemos habilidad, sino que hay multitud de momentos en los cuales estamos actuando. Y se nos dice, alguien lo ha mencionado, creo que Rafael, esos momentos neutros que son la mayor parte de la vida. Estamos en esos momentos cotidianos. Ahí es donde hay que prestar esa atención y ver lo cotidiano también como algo sagrado y como algo maravilloso y como cualquier pequeño acto, si se vive con mucha intensidad, nos puede dar una información y nos puede aportar una plenitud de la vivencia simplemente en algo que es bien, bien simple, como pasear o comer. Y la vida va adquiriendo otra intensidad, otros matices, nos vamos dando cuenta de más cosas. Y esta actitud se está fomentando desde el mindfulness, esta meditación se le llama informal del día a día, y creo que los seres humanos quizás en ese intento, en el mindfulness, en la meditación, que muchos seres humanos empiezan por sentirse bien, vamos a ir entrando y experimentando otros estados de conciencia, otros estados del ser, y vamos a ir traspasando esa mera intención de estar bien con algo superior, que será la intención de ser, permanecer, estar, cualquiera sea la circunstancia que, que nos toque vivir, que a la personalidad le parezca mejor o peor. Es decir, ya no buscaremos en sí una plenitud o no, ya no buscaremos un sentirnos bien, sino lo que buscaremos será estar presentes, estar atentos, sea cual sea la circunstancia interna o externa. Y esto me parece muy, muy hermoso, ¿no? Y muy importante, porque tal y como está el mundo y la sociedad, eh, todas las energías que se están movilizando, el poder permanecer en esa atención que nos sitúe en un estado de presencia, de silencio y de observador, observar y callar sin reaccionar y acogiendo amorosamente y con lucidez cualquier cosa que ocurra, desde esa divina impasibilidad, bueno, me parece una tarea realmente maravillosa y muy benéfica para nosotros, para la humanidad, para el conjunto. Así que cualquier tema o cualquier reflexión que nos lleve a profundizar, querer profundizar y experimentar este estado de atención y dejar que algo superior se manifieste, pues es muy bienvenido y muy necesario. Así que bueno, me ha encantado escucharos todo lo que estáis comentando. Pues mira, a propósito de cómo estás terminando tu intervención, le preguntaría a Marcela, porque estás señalando que cuando estamos en este estado de dejarnos ir, de quietud, de silencio en última instancia, aparecen cosas. ¿Qué pasa con los devas? ¿Cómo es nuestra unión, nuestros ángeles? ¿Cómo podemos reforzar toda esa actitud, esa expectación a algo que nos habla que también son nuestros ángeles?
Bueno, a través de estar atentos llega la experiencia del silencio, como recién han comentado todos, y puede que aparezca también la serena expectación. Y se dice que vivir serenamente expectantes, o sea, con una atención superlativa, lleva a ese contacto débico, contacto angélico, y sobre todo a la vivencia de los mundos espirituales, a esas percepciones más sutiles que todos estamos llamados a tener en algún momento para el servicio que nos corresponde realizar, y unidos a esa intención espiritual, a esa capacidad de amor, de pureza, de silencio, de atención y de expectación. Allí están nuestros amigos, los ángeles, los devas, esperando para ayudarnos en todo este proceso del cual hemos estado conversando, de su utilización, por un lado, de los vehículos para ese cumplimiento de los arquetipos que el hombre está llamado a realizar, y también siempre presente nuestro amado ángel solar, que una vez creo que Vicente lo mencionó, que lo tengamos presente, que ellos están ahí eh, y nos están ayudando, Jesús. Así que este mundo un poco desconocido, pero a la vez no, porque en esa presencia de la paz, de la armonía y del equilibrio, bueno, ahí también moran los ángeles y todo lo existente, porque son energía. Pues muchas gracias. Ayudémonos también, porque parece que todo, que este mundo tan externo, o tan sutil o tan elevado no estuviera interpenetrándolo todo. Ayudémonos de ello también. Y no sé si alguien quiere hacer alguna puntualización. Adelante, Dani. Bueno, una vez me contaron o leí que Einstein, una persona muy ocupada, el investigador famoso que todos sabemos que era, se citó con una persona en un puente sobre un río, ¿no? Y era, por ejemplo, a las 4 de la tarde, él llegó en horario puntual y la otra persona no llegaba. E iban pasando los minutos, ¿no? Llegó como a las 4:30 y llegó corriendo y le dice a Einstein, perdón, perdón, que te hice perder tiempo, tú que eres tan ocupado y qué sé yo. Dice, no, tranquilo, tranquilo, dice Einstein, porque en esta media hora he resuelto unas ecuaciones que en el laboratorio no me salían. Decía, no tenía papel y lápiz, pero lo tenía todo en la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo esa media hora no fue una pérdida de tiempo, sino una ganancia, avanzar en las ecuaciones? Bueno, un genio como Einstein lo podía hacer. Entonces, la analogía que traigo es que cualquier cosa que nos parezca irrelevante en nuestra vida, si la hacemos con atención, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos ganando en atención y estamos ganando en el momento en que la intención y la atención se unan para comenzar un proceso de eclosión de los mundos internos y a vivir todo eso. Es decir, la única cosa práctica es estar atentos, estar atentos. Y cada vez que estamos inatentos, recordarnos. También Vicente decía, Lázaro, levántate y anda, ¿no? Y entonces la interpretación más general, más aceptada, es que Cristo tenía el poder de resucitar a los muertos. Pero otra interpretación es que los muertos y los que duermen son los que están inatentos. También está otra frase que le decían los discípulos, tenemos que ir al entierro. Dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Bueno, si era el muerto no podían enterrar al otro muerto. Es decir, los muertos como inatentos. Entonces, cada vez que estamos inatentos, Lázaro, levántate y anda, ¿no? Vuelve a la atención, vuelve a vivir atento. Y ese es el trabajito, esa es la faena que tenemos entre manos todos.
El Pues mic. muy bien, yo creo que ya por ahora, no sé, salvo que alguien quiera hacer alguna puntualización adicional, ponerle la guinda al pastel. ¿Alguien? Rafa, ¿queréis Sí, decir algo? bueno, Adelante. una muy breve. Esta mañana he estado haciendo cola, y he estado muy atento, observando a la gente que hacía la cola, cómo se movía, cómo podía estar impaciente, cómo miraba a un sitio a otro, de tal manera que cualquiera lo podemos hacer y nos damos cuenta que la impaciencia de estar esperando que nos toque se puede aprovechar y puede ser, como estaba diciendo con otro ejemplo Daniel, muy, muy útil y fructífero. Porque además ese tipo de atención lo que permite es que luego cuando uno haga la contemplación en los momentos interiores de, digamos, de meditación interna, los silencios se produzcan por esa simetría que hay de atenciones en lo externo y en lo interno. Y bueno, pues, ¿qué os parece si nos vamos al espacio de la serena expectación, Daniel? ¿Cómo no? Vamos a leer una frase de Vicente Beltrán Anglada que dice así: así, cuando hablo de adaptación, expectación y serenidad, soy muy consciente de la obra que dentro de la magnitud del Agni Yoga puede ser realizada de inmediato por un gran sector de aspirantes espirituales del mundo. Bueno, y con estas frases introducimos el espacio de la serena expectación. Vamos a escuchar un audio con un párrafo de la conferencia del propio Vicente titulada La conquista del espíritu de grupo. Adelante. Hubo un tiempo que la clave era como si yo fuese esto, como si yo fuese el maestro, como si yo fuese el logos planetario. Para cambiar la actitud de conciencia y caracterizó una gran etapa en la era de Piscis, ahora decimos: estate atento a la hora de la oportunidad, estate serenamente expectante a estas fuerzas magnificentes que están aquí y ahora y siempre, y que está esperando que las acojas en tu corazón o en tu mente o dentro de cada una de las células de tu cuerpo. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La conquista del espíritu de grupo. Bueno, ha llegado el momento de la meditación, así que hoy vamos a prepararnos y utilizaremos la atención. Vamos a llevar nuestra atención a nuestro ritmo respiratorio. Esta atención nos permite que vamos relajando nuestro cuerpo físico, también siendo conscientes de nuestros ritmos interiores. Si nos surge alguna emoción, bueno, le prestamos también atención y a la vez la dejamos ir, la soltamos. Queremos que nuestro campo emocional esté sereno, se aquiete. Lo mismo que nuestra mente con tantos pensamientos. Tratemos que nuestra mente entre en silencio. Si surgen los pensamientos, los dejamos pasar como nubes en el cielo, y así, en ese silencio físico, emocional, mental que se va presentando, nos vamos unificando a todos nuestros compañeros, a todos los seres que van a realizar la meditación, unidos en ese propósito espiritual. Y así, en esa expectación, en esa atención, permanecemos.
Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte dentro de la obra una mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la palabra correcta. Entonamos una vez la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos una vez la palabra sagrada. Mantra de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con el amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Gracias Jesús por guiarnos en la meditación y queremos invitarlos ya que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Les invitamos que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. El silencio es esencial. El silencio es tan necesario como el aire que respiras, como la luz para las plantas. Si tu mente está repleta de palabras y pensamientos, no quedará lugar para ti. Esto nos dice Thich Nhat Hanh en su libro Silencio. Dada la importancia de experimentar este silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Se celebra los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina,
21 horas en España. Y nos reunimos a través de la plataforma Google Meet. El enlace para participar lo podéis encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Allí también compartimos las lecturas que realizamos en cada sesión y podéis realizar cualquier comentario, aportar cualquier texto sobre este tema, el silencio. Así que si os apetece, queréis experimentar, es una manera interesante de estar meditando grupalmente y creo que a muchas personas les puede gustar y les va a ir bien. Así que os esperamos. Bueno, y antes de irnos le decimos cuál va a ser el programa del miércoles que viene. El título será La alegría de ser. Ser con mayúscula. La alegría de ser lo que somos, la esencia espiritual. Hay muchos instructores, muchos autores que hablan de que cuando se produce el encuentro entre la intención y la atención y el ser humano despierta, alcanza la iluminación, ocurren esas cosas, el nirvana, el samadhi, y aunque no se llegue a tan altos niveles, cuando el ser comienza a presentarse en nuestras vidas porque vivimos atentos, se siente una plenitud, una, un gozo, una dicha. En realidad se siente una alegría, se siente la alegría de ser. Y Vicente nos decía que la alegría es una cualidad del plano búdico. Cuando el ser humano entra en el plano búdico, siente alegría. Entonces, bueno, vamos a investigar qué quiere decir esto de que cuando nuestro ser está presente se siente una alegría que no es un jolgorio, digamos, de la personalidad que está porque logró algo de pequeñito, superficial y está contento. No, es una alegría así plena, una alegría profunda y vamos a investigar, ¿no? ¿Qué dicen los autores acerca de lo que se sienten otras cosas también cuando el ser humano despierta, pero una es la alegría. Vamos a estar entonces el miércoles que viene hablando de la alegría de ser. Y esto ha sido todo por hoy. Reciban ustedes un gran abrazo, mucho, mucho amor y hasta siempre.